Buenos días a todos, gracias a todos por venir esta mañana. Inauguramos aquí en el CAC Coracha una exposición de Cristina Lama. Ella es una artista sevillana que ha expuesto en múltiples ciudades españolas y en el extranjero y tiene obras en importantes colecciones, tanto nacionales como internacionales. La exposición ha sido comisariada por Fernando Francés, que ahora nos lo explicará un poco mejor, y podéis visitarla todos hasta el 13 de noviembre. Le paso la palabra a Fernando. Gracias, como siempre, a todo el equipo del CAC, a Elena, la directora, a Almudena, que ha coordinado la exposición, y especialmente a Cristina, por la implicación que ha tenido a la hora de encontrar obras antiguas, algunas obras antiguas, restaurarlas todas, en un proceso de limpieza, de retoques y tal que ha habido que hacer a muchísimas de las obras que están, que recogen, bueno, pues más de un lustro más de 2 lustros de antigüedad, y que hacen un repaso por ese mundo literario fantástico, icónico que tiene el artista, ¿no? Un mundo que está lleno de simbologías, lleno de pensamientos, lleno de elementos recurrentes que, aunque con pocas modificaciones, sobre todo formales, hay ciertas modificaciones formales, pero a lo largo del año uno se da cuenta que siguen versando sobre los mismos asuntos, ¿no? Hay como una reflexión de qué hacen todas estas almas penando por el mundo, como fantasmas, como personajes de un teatro que nos habla de un devenir inmediato y en el que se mezclan recuerdos infantiles, vivencias personales, iconografías que se graban en la memoria de un artista de una forma inconsciente para representar algo de una forma lúdica, algo que desde luego tiene muy poco que ver con nuestra cultura romana o mediterránea, de entender la muerte como una pena, y que tiene mucho más que ver con la respuesta del carnaval, ¿no? O con la respuesta de cómo en otras culturas interpretan la entrada al espejo, si se me permite, porque hay como la entrada al armario, la entrada en el espejo de un cuadro que hay aquí que me cautiva, cómo ese personaje parece que está como pasando de la vida a la muerte, pasando de lo real a lo irreal, de lo consciente a lo inconsciente, ese tránsito, ¿no?, de la tierra al mar, pues cómo interpretan esto en otras culturas, que lo interpretan de una forma lúdica, divertida, surrealista, porque intervienen múltiples elementos que a veces están como desconexionados o a veces vinculados a herencias de la literatura infantil o del cómic juvenil o incluso del cómic adulto. Historias que tienen que ver con lo transitivo, con las iconografías que se graban desde la infancia. Yo, por ejemplo, me he visto sumamente identificado con las imágenes del lobo. Siempre se nos decía, no solamente por la idea del hombre lobo, sino porque que viene el lobo, ¿no? Que viene el lobo es que te va a comer y por tanto pasas a la otra vida. Y a los niños nos aterrorizaban con el lobo, ¿no? Pero luego hay una suerte de elementos que es prácticamente imposible de recordar todos juntos y que yo he hecho el ejercicio de escribirlos, ¿no? Obviamente la muerte es el tema central. El teatro es la ventana que nos abre a ese territorio. Muchos de los cuadros verán que son ventanas o que son espejos o que son vitrinas o que son lugares a través de los cuales ves lo que hay a la otra parte, ¿no? Bueno, pues en ese escenario nos encontramos con, como decía antes, con lo real y lo surreal, con las estéticas y la vestimenta de tiempos pasados. Es curioso cómo este tema ella no lo plantea como algo que está aconteciendo ahora, sino que hay un juego de la memoria como para recordar que esto ha pasado hace un siglo o 2 siglos. Es como si la muerte tuviera una iconografía que fuera propia del 17 o del 18 o incluso del 19,
donde los enterradores van con chistera, ¿no? Y donde al muerto no se lo lleva en un coche, en un Mercedes superautomático y con aire acondicionado, sino que va en una carroza negra, ¿no? Bueno, pues esa suerte me recordaba en esa permanente marcha fúnebre al artista, se lo decía ayer, a una de las lecturas que a mí más me han hecho reír en mi vida y que tiene que ver sobre la muerte, ¿no? Que es las crónicas del Sochantre. Las crónicas del Sochantre es un libro de mitad de los 60 de Álvaro Cunqueiro, un escritor que decía que no tenía que salir de Galicia para ver el mundo, que lo que había en el mundo que le interesaba ya estaba en Galicia. Me lo imagino con el acento ese gallego de ¿para qué voy a ir yo fuera teniendo aquí a Galicia, ¿no? Bueno, pues este hombre quería ubicar a este Sochantre en la Bretaña francesa, pero claro, él no había salido de Galicia, y dijo, aquello es verde, esto es verde, pues yo voy a hablar de mi tierra, que al final es una cosa muy parecida. Bueno, pues en esa crónica del Sochantre nos encontramos con una carroza en la que viajan 5 almas en pena que están vagando por el mundo penando la vida dura que habían tenido, los despropósitos que habían tenido en la vida, ¿no? Los despropósitos, en unos casos eran ejercicios de pederastia, en otros habían sido atracos, en otros habían sido asesinatos, y viajan en esa carroza 5 almas en pena que van al entierro de un amigo que se acaba de morir. Todos ellos eran músicos. Y entonces en el entierro va un músico que le habían contratado para amenizar el entierro y lo raptan los fantasmas y lo llevan dentro de la carroza para que les amenice el viaje. Y se tiran 3 años contando la vida que han tenido y cómo ahora la están padeciendo en muerte. Pero sin embargo lo cuentan con ironía, lo cuentan con gracia, recuerdan los momentos felices y dicen, pero no eran muchos. ¿Por qué? Pues porque lo ven con una cierta nostalgia, ¿no? Esa idea contradictoria de recordar los momentos en la vida, pero ya desde la muerte, esa idea de recordar la infancia con cantidad de imágenes que nos trasladan a esos momentos, por ejemplo, los patitos, ¿no? O sea, ¿quién no ha tenido un patito amarillo? O sea, ahora los hacen de plástico. En mi edad nos compraban de niño, cuando yo tenía 8 años, nos compraban patitos que se nos morían todos, ¿no? Pero todos teníamos un patito. Era como la mascota, como ahora se tiene un hámster, ¿no? O sea, hay una cantidad de iconografías que nos remiten a momentos felices, pero que, de alguna manera, si algo transmiten estos cuadros, no es tristeza, no es agresividad, no es terror, no es miedo. Los murciélagos, que no vampiros, sino los murciélagos que yo veo en su pintura, parecen cómicos, parecen extraídos de una fiesta, son alegres, solo les falta reír. Algunos incluso ríen, o hay algunos lobos que tienen cara de chiste. Entonces, me parece realmente literario, fantástico, filosófico, esta manera de sentirse atraído por ese tránsito, como por ese entrar en el armario, que es entrar a un lugar donde nos esperan, ya lo decía José Saramago, siempre acabamos llegando a donde nos esperan. ¿Quién nos espera? La muerte. Nos espera a todos, vamos a acabar llegando. Pues me parece realmente fantástico. Yo creo que esta fuerza de la pintura, este vivir con el expresionismo de Cristina Lama, que en este momento está, tenemos que decirlo, verdaderamente triunfando, como muy pocos artistas andaluces en este momento internacionalmente, en España e internacionalmente, y de lo que yo creo que todos nos congratulamos de tu éxito, Cristina, pues me parece que ha encontrado un lugar, un escenario muy singular, muy particular, nada copiable, o sea, porque es muy identificable, es una obsesión que todos los artistas tratan de, con naturalidad, tener un sello personal, una firma que le identifique, y la obra de Cristina es absolutamente reconocible a decenas de metros, o sea, sabes que es de ella, aunque entre los cuadros, sobre todo pasados los años, encontremos ciertas diferencias, a veces temáticas, otras veces no. Lo cierto es que la vida es un teatro, y que la muerte
o la interpretación de la muerte no deja de ser el guión de una obra ya escrita. Y en este sentido, bueno, pues nada, llevábamos varios años deseando tener esta exposición y yo creo que es para todos nosotros una alegría haber podido por fin juntar tanta obra en un momento que en tu trabajo no es tan sencillo. Muchas gracias a Fernando por comisariar la exposición. Nada más, vamos, yo estoy súper contenta de sobre todo poder aunar en esta exposición piezas de distintas etapas de mi trabajo. Me apetecía mucho ver cómo dialogaban, porque yo en mi estudio no tengo posibilidad de visualizarlas a todas a la vez. Estoy muy contenta con el resultado. Bueno, el artífice ha sido Fernando, ¿no?, de proponer esta muestra de esta forma y nada más, espero que la disfrutéis y muchas gracias. Te quería preguntar por la fuente de inspiración que hablábamos antes, si de la experiencia personal, los sí, sobre sueños, todo, se ve algo onírico también, ¿no? Todos son estímulos, tanto sueños como, bueno, literatura, cine, experiencias personales, por supuesto, todo me puede suponer un estímulo. A priori algo que sea intrascendente me puede suponer como el punto de partida para elaborar un trabajo. Decía literatura, quizás se ve algo de realismo mágico también, ¿no?, en alguna obra. Bueno, Cortázar, por ejemplo, sí que puede, pero son muchos. Guadalupe Dueña, que no es muy conocida también. Muchos autores me pueden servir de estímulo. También depende de lo que esté leyendo en el momento, pues me puede servir. Hablaba Fernando del tema de la muerte, ¿no? Siglo XVII y XVIII estamos acostumbrados a ver esos cuadros, a lo mejor que la muerte es mucho más triste. Aquí veo detrás de ti, precisamente como una calavera, te está fumando una pipa. Sí. Eso también es muy característico de tu obra, ¿no? Un poco, no sé si reírte de la muerte, pero tomártelo como algo irónico y al final lo que hablaba es, ¿no? Me nace así, que no es algo pretendido porque el mensaje sea un mensaje determinado, sino me nace así. La verdad es que no sabría por qué, no te puedo contestar, pero me nace así, es que no es algo falseado. La muerte, pues lo veo desde esa perspectiva quizás más latinoamericana, o más, me identifico más con esa visión de la muerte. Realmente, entonces hay una obsesión por la muerte, una preocupación, pero no temerosa, ¿no? No es temerosa, no es el enfoque, no. Eres una autora prolífica porque sí, gran parte de las obras que hay aquí son muy recientes, y además son obras de gran formato. Cuéntanos un poquito de ese proceso. Supongo que tienes que trabajar rápido, ¿no?, tener la idea clara. No trabajo muy rápido, lo que pasa es que trabajo mucho, pero no es un proceso. De hecho, soy muy insistente en la obra, que luego también hay veces que dice, guau, pues me ha salido casi que de corrido y está súper contenta porque no ha habido ninguna rectificación, pero no es lo habitual. Lo habitual es que yo tache mucho óleo sobre tela, y lo habitual es que o bien quite con la pintura con espátula, o espere el secado y entonces pinto encima, pero soy bastante insistente, vamos, que no es un trabajo rápido para nada. Y en ese caso, ¿hay la hora de restauración, algunas obras que has tenido que restaurar? Porque hay obras del 2012, claro. En ese momento de restauración hay algo que a lo mejor no te haya gustado, algo de esto, ahora que tenga el momento se puede... No lo hubiera presentado. No, siempre hay obras a lo mejor que te dicen, bueno, estoy más contenta con este resultado que con este, ¿no? Pero las que presenté para que se seleccionara, para que el comisario pudiera seleccionar, todas yo estaba contenta con todas ellas. Y sobre el soporte, la mayoría es lienzo, pero creo que hay lino, ¿no?, también, ¿no? Es lino, sí, sobre todo el trabajo reciente es lino, que es un tipo de tela, sí. Y el anterior es una tela un poquito más económica, que bueno, pues algodón, vamos, que está muy bien también, pero es tela, vamos, todas son tela. El lino, sobre todo la perdurabilidad, es una tela también como el algodón, solo que en el tiempo pues resiste mejor el paso de los años. El tema del color también, que es muy llamativo, ¿no? Sobre todo también, como lo comentaba, te estoy nombrando mucho, Fernando, pero es verdad, ¿no? El tema de eso de así como la muerte y todo, pero con esos colores, incluso con el cuadro que sea más marrón, más oscuro, también te transmite bueno, esa gracia, ¿no? Estás mirando un cuadro de la muerte, pero también tiene, no sé si cómo influye para ti también el tema del color, o para transmitir en tu obra. Pues la paleta... No he tenido siempre la misma paleta, la verdad. Cuando trabajaba con acrílico, que no hay ninguna obra aquí de esa etapa anterior al 2012, era otra paleta, pero desde que empiezo con el óleo, pues sí, es con la que me siento más cómoda, con la que me identifico más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.